Un gran avance. En 1920, un neurocientífico llamado Carl Lashley le enseñó a unas ratas a salir de un laberinto. Luego afectó selectivamente partes de sus cerebros para ver dónde se localizaba el recuerdo de cómo salir del laberinto. Lo que encontró fue que los recuerdos no se circunscriben en un área específica. Es un sistema interconectado y extremadamente complejo. El sistema es verdaderamente complicado. De hecho, ni siquiera las supercomputadoras se acercan a la capacidad de almacenamiento del cerebro, que según especulaciones de los científicos puede almacenar 10 millones de bytes de memoria. El cerebro es el mecanismo más complicado que existe en el universo. Posee 10.000 millones de células solo en la corteza cerebral, que es la parte más externa. En una minúscula parte de la corteza del tamaño de 1 milímetro cúbico existen más conexiones que estrellas en la Vía Láctea. Todas estas conexiones hacen que el cerebro sea capaz de almacenar y recuperar inmensas cantidades de información de manera extraordinaria. Quizás no exista nada más asombroso e impresionante que la memoria fotográfica o la mnemotecnia. A medida que tratamos de entender la visión y la memoria en el campo de la neurociencia, nos fascinamos con las personas mnemotécnicas. Tienen una memoria incalculable, pueden recordar todo lo que entra en su cerebro. El artista inglés Stephen Wiltshire posee esta extraordinaria habilidad. Es capaz de recordar complicadas vistas de grandes ciudades y luego reproducirlas con detalles asombrosos. Para su más reciente dibujo, subió a lo más alto del puente de la torre para tener una vista panorámica de Londres. Necesitó solo unos pocos minutos en el lugar, pues afirma que su memoria visual de la escena no se desvanece. Solo estoy viendo los edificios y rascacielos. Me gusta apreciarlo durante 20 minutos para luego reproducirlo de memoria. Para comprender las asombrosas destrezas que tiene Stephen Wiltshire, ayudaría a entender cómo funciona su visión. La visión es procesada en la parte trasera del cerebro, en los lóbulos occipitales o en la corteza visual. Dos ojos nos proveen un campo visual de aproximadamente 200 grados. Pueden detectar 2.300.000 sombras diferentes de colores. Los expertos estiman que los ojos envían al cerebro 72 gigabytes de información cada segundo. Esto es similar a 18.000 canciones en un iPod. De vuelta en su galería, Stephen comienza a dibujar lo que vio. Utiliza diferentes áreas de su cerebro. Los lóbulos parietales de Stephen están trabajando específicamente para controlar la planificación espacial y la coordinación de ojos y manos. Al cotejar su dibujo con la vista de la ciudad, revela lo increíblemente exacto que es. En poco más de una hora reprodujo la ciudad de Londres. Esta obra se venderá por $4.000. El talento de Stephen es casi sobrehumano. Sin embargo, estas destrezas tuvieron su precio. Es un autista erudito, lo que significa que su cerebro se desarrolló de forma diferente. La mayoría de nosotros no tenemos esas habilidades que él posee porque nuestros cerebros están realizando otras 57 actividades. Estamos pensando en nuestras carreras, hipotecas, nuestros futuros y en lo que compraremos en el supermercado más tarde, entre otras cosas. Como consecuencia, el patrimonio neuronal debe repartirse entre varias y diversas tareas. El cerebro de un sabio en especial se consagra a una sola actividad, por ejemplo, resolver el cubo de Rubik o tocar piano. Por eso estas personas tienen deficiencias en otros aspectos de la vida, como su capacidad para socializar. Genios como Leonardo da Vinci, Mozart y Monet gozaban de increíbles memorias. Se especula que ellos también pudieron haber sido autistas. Mientras algunos cerebros pueden recordar prácticamente todo lo que ven, otros cerebros apenas pueden recordar. Por el amor de Dios, utiliza tu inteligencia. Bienvenidos a la vida de Clive Weirin, un hombre que padece la peor amnesia en el mundo. ¿Qué hacíamos antes de sentarnos en este banco? No recuerdo. Hola. Aunque Clive Weirin ha visto a su esposa Deborah muchas veces el día de hoy, cada vez que la ve es como si fuera la primera vez. Clive tiene el peor caso de amnesia del mundo. Su memoria retentiva es a lo sumo de 30 segundos. ¿Qué estábamos haciendo antes de sentarnos aquí? No tengo idea. ¿Sabes qué casa es esa? No.
¿La habías visto antes? No. Él me dijo que es como el momento después de despertarse, como ese momento antes de levantarse, cuando todavía uno no se ha dado cuenta de dónde está. ¿Qué es lo que sabes? Nada de nada. ¿Nada? No. Nunca he pensado en nada ni soñado. De día o de noche. ¿De día o de igual. noche es igual? Sí. No pienso en nada, nunca. Clive fue director y musicólogo británico aclamado hasta que una infección viral le provocó una encefalitis. Cuando la inflamación disminuyó, descubrieron que su cerebro había sufrido daños graves. Ahora solo tiene memoria a muy corto plazo. Clive no recuerda nada de lo que le pasó desde que se lo llevó la ambulancia en marzo del 85. Y su memoria episódica es tan vaga que es como si no tuviera. ¿Quién es este? No me acuerdo. Míralo, es él. Mi hijo. Tu hijo, así es, Sí, es Anthony. mi hijo. Sí. Y esos son sus hijos. ¿Sus hijos? Sí. Ahora ya están veo. mucho más grandes. Aunque la memoria se almacena por todo el cerebro, hay un área que actúa como la llave de un almacén durante el proceso de recuperación, el hipocampo, que se encuentra dentro del sistema límbico. Sabemos que sin el hipocampo no podemos almacenar recuerdos nuevos. Existen por lo menos dos tipos de memoria en el cerebro y por lo general las llamamos memoria a corto y a largo plazo. Entonces la memoria a corto plazo sirve para si yo te doy mi número de teléfono y lo tienes que recordar durante unos segundos mientras lo marcas. La memoria a largo plazo involucra aspectos como dónde crecimos, a qué escuela asistimos y lo que hicimos hoy. Todo eso se guarda dentro de la memoria a largo plazo. Lo que sucede a Clive es que su memoria es muy a corto plazo. No le da tiempo de transcribirla a la memoria a largo plazo. No puede grabar lo que está en su memoria a corto plazo dentro de la estructura física de su cerebro. Los neurólogos que han examinado a Clive encontraron daños graves en el hipocampo y creen que eso es lo que impide que su cerebro almacene recuerdos. Clive Waring sufre tanto de amnesia anterógrada y retrógrada. No puede aprender cosas nuevas, pero también le cuesta mucho recordar cosas viejas y parece que su capacidad para almacenar información a voluntad también se ha visto afectada. Miren lo que pasa cuando la esposa de Clive le pregunta en qué trabaja su hijo. ¿Sabes cuál es la profesión de Anthony? No. Es ingeniero eléctrico. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y sabes qué es lo que diseña? No. Trata de adivinar. Me temo que no tengo idea. Motores de autos. Ah, motores de autos. Sí, motores para autos eléctricos. Qué buena idea es esa. Sí, sí. Basta de esos gases venenosos que salen de los motores Es de verdad. gasolina. Son Sí, venenosos, ese ya fue un ¿no? desastre. Es verdad. Sí. ¿Conoces a alguien que diseñe motores para autos eléctricos? No, a nadie. ¿No conoces a nadie? No. Tu hijo. Ah, ya veo. Anthony los diseña. Mi hijo. De hecho, ahora tiene un negocio propio. Ah, bien hecho. Sí. ¿En qué está trabajando Anthony ahora? No, no sé. La última vez que estuve consciente estaba en la escuela. El caso de Clive es tan único porque no puede recordar detalles de su familia, pero sí se acuerda de otras cosas. El hecho de que pueda hablar y articular también nos muestra que su memoria procedimental, que se usa para hablar y construir oraciones, no está almacenada en la misma área que la memoria episódica que contiene las acciones y los hechos de nuestras vidas. Los diferentes tipos de memoria están almacenados en distintas partes del cerebro. Los expertos creen que la memoria semántica podría almacenarse en uno de los lóbulos temporales, el izquierdo, el responsable del habla. Aún más increíble es el hecho de que Clive todavía toca el piano. Su memoria procedimental, que queda al lado derecho del cerebro y que usa para tocar el piano, no sufrió daños. Cuando Clive toca piano, lo hace continuamente, como si tomara un impulso que lo llevara a través del tiempo. Es una gran manera de ilustrar la forma en la que los diferentes tipos de memoria están separados. ¿Sabes en qué mes estamos? No. En abril. Abril. El mes Abril. que viene es tu cumpleaños. Sí.
Hoy, Clive está animado, pero ese no es siempre el caso. Nunca había visto esta porquería. Usa tu inteligencia. Así era Clive en 1988. Llevaba 3 años con amnesia y estaba frustrado y molesto. Durante los primeros 10 años, Clive vivía en su propio mundo y decía las mismas 3 cosas una y otra vez, debido a la ansiedad, el miedo, el terror y el horror de su situación. Clive registraba por escrito cada momento de conciencia que tenía. Era como una compulsión. Escribía en la mesa, en la pared, en cualquier superficie que tuviera a su alcance. Entonces, ¿cómo crees que apareció allí? No tengo idea. Supongo que los doctores no saben. Pero tú sí deberías. No, no sé. ¿Podrías escucharme, por Dios? Cuando digo que no, es no. Lo siento. Las páginas de su diario están llenas de exclamaciones y palabras tachadas. Sin embargo, eventualmente se volvió menos iracundo. Empezó a cambiar después de los primeros 14 o 15 años. Comenzó a recordar cosas durante más tiempo y cambió de humor. Deborah le atribuye este cambio a su fe y a sus plegarias. Los científicos tienen su propia explicación. Sabemos que el cerebro cambia físicamente y eso es lo que significa la palabra plasticidad. Es una constante reescritura de su propio circuito. El cerebro de los niños es plástico en extremo. Ese es el por qué pueden aprender idiomas con tanta facilidad o tocar instrumentos nuevos. Y lo que estamos descubriendo ahora es que el cerebro de un humano adulto es mucho más plástico de lo que pensábamos antes. Cuando la gente sufre de daño cerebral, otras partes del cerebro pueden encargarse de las funciones perdidas. Deborah se pregunta si este año Clive seguirá necesitando su diario. Cuando revisa lo que escribió hace 3 días, semanas o meses y se da cuenta de que es lo mismo una y otra vez, se molesta y creemos que es mejor quitárselo y ver si le hace falta. Para sorpresa de todos, después de haber escrito en su diario todos los días durante 23 años, Clive no ha preguntado por él. Ya no debe sentir la necesidad compulsiva de registrar cada momento de conciencia. Los científicos han aprendido mucho sobre la memoria estudiando a Clive, pero también sobre otras funciones del cerebro que contribuyen a formar la personalidad de la gente. Se dice que la memoria es lo que hace lo que somos. Y Dios, si me habré dado cuenta de lo errado que es eso. La personalidad de Clive, gracias a Dios, está intacta. ¿Quieres un café? No, me encantaría. Sabía ¡Qué que maravilla! querrías uno. Es divertido y también muy compasivo. Habrán camino al cielo en la tierra. Él no sabe quién es, pero él es quien es. No ha cambiado. Es puro Clive. La memoria juega un papel fundamental en todo lo que hacemos, hasta en los deportes. Los deportes se practican con el cerebro, pero no siempre fue así. Durante la mayor parte de la historia de los deportes, a la gente no le importaba el cerebro. Consideraban que un atleta era bueno si tenía los músculos definidos y buena coordinación. Pero desde hace 10 años, creo que la mitad de los deportes, y a veces, más importante aún, los de alto rendimiento, están relacionados con el funcionamiento del cerebro. Hoy en día, los atletas conocen la importancia del cerebro para su rendimiento deportivo. 90% es mental, es un juego rudo, ¿sabes? Hay que tener control sobre la mente para poder jugar. Entonces, ¿cómo ayuda el cerebro a mejorar el juego? Casi todos los deportes son dinámicos y requieren que se tomen decisiones en cuestión de milisegundos. Y si nos equivocamos por un porcentaje pequeño, no haremos el hoyo. Y si somos una décima de segundo más lentos de lo que deberíamos, fallaremos el tiro. Esa es la pequeña diferencia entre ser bueno y ser de los mejores del mundo. A un nivel básico, se trata de coordinación mano-ojo y práctica. Práctica y más práctica. Y no hay mejor lugar para verlo que el Cirque du Soleil, donde los artistas deben practicar constantemente. Usamos los lóbulos frontales para aprender a llevar a cabo actividades, pero el área del cerebro que más se beneficia de la práctica es el cerebelo, que se encuentra detrás del cerebro.